Hola queridas y queridos amigos de YouTube. Hoy estaremos realizando el patrón básico de la blusa a mano, cuello redondo y manga cero. No olvides que la alta costura ya no es privilegio de pocos. Vamos. Continuamos. Querida amiga y querido amigo, por favor toma nota. El molde que vamos a realizar en todo su perímetro no tiene costuras. De las costuras vamos a hablar después cuando apliquemos ya a la tela. Me refiero a que no tiene costuras ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en la parte superior, ni en la parte inferior. Muy bien. Ahora también, ¿qué materiales vamos a estar usando hoy para el video? Vamos a estar usando, aquí tengo, la hoja de papel sábana, tamaño resma. También vamos a estar usando la ficha de toma de medidas. Esta está vacía. Aquí está nuestra ficha de toma de medidas ya llena. También, yo por ejemplo me estoy nomás auxiliando de la nota o que hemos usado para el razonamiento. Muy bien. A continuación, queridas amigas y amigos, vamos a estar usando la cinta métrica. También vamos a utilizar bolígrafos, ¿no? Lápices de color, en 2 colores como mínimo. Miren, yo también tengo aquí los marcadores, también tengo estos otros marcadores. También vamos a estar utilizando la tijera de papel. Y muy especialmente las reglas. La escuadra infaltable. Esta es la regla de cadera que le conocemos. Y esta es una cercha. Puedes también usar una regla, cualquiera sea, para sisa. Muy bien. Entonces vamos a irnos a la mesa, queridos amigos y amigas. Comenzamos trazando el rectángulo con las medidas de largo total, que es 54, por la cuarta parte de contorno de busto, que es 22. Muy bien, aquí también ya he señalado, mira, 22, la cuarta parte, y el largo del total de la blusa es 54. Agarramos la escuadra y al ras del papel. Yo he doblado el papel un poquito para que sea más cómodo. Muy bien. Entonces vengo y al ras. Estamos trazando la mitad de la espalda. Al ras del papel comienzo y apoyo la escuadra. Le dejo aquí como 2 centímetros y trazo la primera línea. Ahí hemos comenzado. Hemos dicho que trazamos la blusa o el rectángulo por el largo total, que son 54, ya te dije, nada de costuras ni por ningún lado. 54. Y otra vez 54. Uno esta línea horizontal. Y aquí, igual pongo aquí, por este ladito para que se vea mejor. 22 centímetros. 22, mira, al ras. 22 centímetros. Me vengo para más acasito, también los 22 centímetros. Muy bien. 22. Ahí sí puedes observar un poquito. Los 22 centímetros. Tengo mi reglita más larga aquí, por la parte recta. Y trazo. Ahí tenemos, como ya te había adelantado, el rectángulo de largo total por la cuarta parte de contorno de busto, que en este caso es 22, y el largo total, te repito, es 54. Lo primero que vamos a encontrar es la línea de cintura, y de acuerdo a la línea de cintura vas a ver cómo encontramos las demás líneas. En primer lugar, esta ya es la línea de cuello, ¿ya? De la línea de cuello, bajo el talle de espalda,
Si recuerdas, aquí tenemos la plantillita. Muy bien. Aquí también tengo ya de colores. De el cuello, la última vértebra a la cintura, tenemos el talle de espalda. Aquí estamos ahorita. Muy bien. ¿Cuánto es el talle de espalda? 38. Aquí veo también talle de espalda. También 38. ¿Cierto? Entonces, quedo un poquito para allá. Mi wincha coloco exactamente en la línea de cuello, la primera línea que he realizado, la línea horizontal, y marco 38. Me voy más allácito, pues recorro mi wincha y marco también 38. Y ahí tenemos la línea de cintura que estaremos conectando con la regla. Agarro la regla y ahí ya tenemos la línea de cintura. Continuamos. Para la línea de hombro necesitamos la 10ª parte de talle de espalda. Mira, talle de espalda, 38, dividido entre 10, por eso te digo la 10ª parte es 3.8, pero yo he redondeado, porque 3.8 redondeamos, nos sale 4 centímetros. Muy bien, entonces bajo de la línea de cuello 4 centímetros, 4, más me recorro para allá, 4 también. Y estoy uniendo la línea de hombro. Ahora, entre la línea de hombro y la línea de cintura, voy a encontrar, estoy buscando y la voy a encontrar, porque lo que busque encuentra, la línea de sisa. Muy bien, aquí está la línea de hombro y aquí está la línea de cintura. Lo más natural, ¿no? 38 menos 4, porque aquí quedaron los 4, es 34. Aquí. Los 34, si ves por acácito, los 34 divido en dos partes iguales y nos da 17. Me vengo más aquí, igual, tengo 34 y marco 17. Marco la línea de la sisa. Muy bien. Tenemos la línea de sisa, tenemos la línea de hombro y entre estas dos líneas buscamos la mitad. La mitad de 17 es 8,5. ¿Sí? Claro que sí. 8,5. Unimos. Muy bien. Aquí tengo la línea de cuello. Queridas amigas, se diría con un acrónimo, línea de cuello. Aquí la línea de hombro, igual otro acrónimo. Puede ser también que ustedes si le quieren decir abreviación, no hay problema. La línea de espalda, esta línea. La línea de sisa, o puede ser, esta es la axila. Esta es la línea de cintura. Cintura. Muy bien. Y aquí viene la línea de cadera. Esto nos queda 16 centímetros. A continuación, bueno, estoy agarrando un marcadorcito azul. Voy a empezar sobre la línea de cuello, me voy a ubicar y decimos, necesitamos la medida de contorno de cuello. ¿Cuál es? 36. También aquí tengo, por si acaso. No, en realidad, nuestra medida de cuello es 35.7 milímetros, 35 centímetros con 7 milímetros. Y la he redondeado a 36. Esos 36 de contorno de cuello dividido entre 6, porque nos pide la sexta parte, y nos da 6. Esos 6 centímetros, vengo por acá, la wincha al ras del papel, y marco los 6 centímetros. Subo 1, de paso, muy bien. Marco los 6 centímetros, mira, y a continuación voy a subir 1, y tengo la intersección, ¿no? 6 y 1. Vertical 6, horizontal 1. A continuación de ese punto que puedo hacer con rojito si tú quieres, ahí, ¿no? De ese punto, bueno, estoy alargando ese punto hasta el final del rectángulo.
y me salgo, no hay problema. Y aquí ahora marco, con rojito voy a hacer esta parte, muy bien. El ancho del hombro, y digo que son 12 centímetros y medio. ¿Cuánto estamos? Ancho del hombro, 12 y medio. Sí, muy bien, 12 y medio. Pongo de este lado, por favor, porque me es más cómodo. Por favor, hagamos por este ladito. Y ahí tenemos los 12 y medio centímetros, que nos daría la intersección también de nuestra línea de hombro, que hemos bajado esta línea hasta el final. Y ahí tenemos la intersección y el punto del hombro. El ancho de espalda son 33 centímetros, más 2 centímetros por el manejo de los brazos, 35, y como estamos haciendo media espalda, 17.5. 17.5, me vengo nomás de este ladito, pongo la cinta métrica hasta acá, al ras del papel, y marco los 17 y medio. Vamos a unir estas líneas, que sería el hombro con el ancho de espalda. Y tengo ahora mi cercha, cualquier regla que te sirva para trazar esta curva, para hacer la sisa. Este punto de la axila y este punto del ancho de espalda unimos. Y ahí tenemos ya la sisa. También unimos el cuello. Venimos como a la mitad y vamos subiendo. Y ya tenemos el cuellito. Muy bien. La cintura. Nos ubicamos en la línea de cintura y vemos y revisamos las medidas. No estamos haciendo, ¿no? No estamos adivinando. Contorno de cintura es 68. Hemos definido más 3 centímetros. 34 la mitad y 17 la cuarta parte de 68. Entonces también pongo aquí 17. Pongo mi wincha sobre la línea de cintura, al ras, ¿cierto? Y aquí marco los 17. La cadera. La cadera tiene 89, más 3, 92, y 46 y 23. Tú sabes que todas las medidas que tomamos son en centímetros. Bien, tenemos 23 centímetros que estamos marcando sobre la línea de esta cadera de acuerdo al largo de la blusa. Igual, voy a mandar por allá la cabecita de la cinta. Y al ras me ubico, la cinta métrica, y marco los 23 centímetros que estaré trazando con azul, porque tengo aquí, si no, está marcado con rojito, ahí. 23 centímetros. Bueno, ya tenemos el cuello, el hombro, la sisa, tenemos también el costado, la cintura y la cadera. Pero esto no puede ser así y así, ¿no? Esto no puede. Nos causaría muchas arrugas y no, eso no es así, ¿no? Nos sobra 5 centímetros, ¿ya? Porque 17 menos 22 justamente son 5 centímetros, ¿cierto? Porque este 17 y el ancho es 22. Esos 5 centímetros vamos a dividir en dos partes iguales. 2,5 centímetros por aquí y 2,5 por acá. Ahora voy a estar uniendo la sisa, que está acá, con la cintura. Estoy agarrando mi reglita de cadera y con la parte un poco redonda, no bien redondeada, un poco nada más curva, cadera con cintura. Y ahí ya tendríamos todo el perímetro de nuestra blusa. Pero necesitamos también la pinza dental. Tenemos aquí, esto voy a recoger un minutito, por favor, los 17 centímetros, ¿no? Más 2,5 nos da 19,5. ¿Sí? Si hacemos una simple suma, 17 centímetros más, aquí voy a hacer a un ladito un auxiliar, 17 centímetros más, 2, esto no, 2.5 nos dan 19.5 centímetros, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son 19,5. Querida amiga, quiero pedirte, por favor, que trates de hacer esto. Siempre centraliza. Voy a adecuar mi wincha a 20. Me salgo acá como 2 milímetros y allá como 2. O como 1,5 milímetros por aquí, otro 1,5 milímetros por allá. Y a la mitad, porque ahora es 20,
Marcamos los 10 centímetros, porque necesitamos la mitad de esos 19,5, ¿no? A continuación, si es 2,5 centímetros, lo que tenemos que entallar tendría que ser 1,2. Muy bien, pero yo voy a hacer un 1 grande, 1,1, digamos, y listo. Muy bien. Para encontrar aquí el otro punto y el otro punto, para conectar la pinza, tenemos que, igual lo mismo, voy a agarrar los 20 centímetros, ya yo que salgo un poquito para allá y otro poquito para allá, marco 10. Muy bien. Lo mismo más aquí arribita, salgo otro poquito por acá y 10. Muy bien. Esa línea puedes hacerla también escuadra, no habría problema, ¿no? Entonces estoy uniendo estos 3 puntos. Si quiero puede ser desde abajo hasta aquí. No hay ningún problema. Estoy agarrando otro color de marcador. Aquí le voy a dar 11 centímetros desde la cintura hacia la cadera. 11 centímetros. Muy bien. 11. Desde la línea de sisa estaré bajando 2 centímetros. Ahora voy a unir estos puntos de la pinza. Aquí tenemos. Aquí también tenemos la cintura, estoy uniendo con la pinza de entalle. Otra vez y sigo uniendo. Y ahí tendríamos terminado el patrón básico de la blusa a mano. Básico. Ahí tenemos terminado el patrón o el molde. De una vez vamos a cortar. Entonces estoy cortando. Voy a comenzar por la cadera o el largo total. Y voy un poquito dar la vuelta al papel, por favor. Voy a la cadera. La cintura, el costado, la sisa. Me vengo a este lado. Me vengo por la sisa. Perdón. Me he venido más por aquí arribita para que sea. Por el cuello. De nuevo voy a venir por acá y voy a conectar allá. El cuello. El hombro. Del hombro hasta la espalda. Y de la espalda, ¿has visto? Ya hemos terminado todo el perímetro de la blusa. Voy a botar por allá mi molde. Lo que quiero pedirte es unos últimos piquetes de papel. Tanto en la cintura. Voy a hacer unos piquetes. ¿Cuáles son? Donde están terminando mis. Muy bien. Ahí están, diríamos, con unos agujeritos. Vengo por acá, aquí hacia arriba también. Igual voy a hacer unos piquetitos. Porque este me tiene que servir para varios modelos. Muy bien. Claro, en tejido plano. Hemos terminado el molde del patrón básico de la blusa a mano, cuello redondo, manga cero. Querida amiga, querido amigo, hemos terminado con el video del patrón básico de la blusa a mano, cuello redondo, manga cero, semi entallada. No puedes perderte los siguientes videos donde estaremos realizando ahora sí la blusa, porque este patrón es el básico del cual estará saliendo recién. Esta es la madre, se diría, de muchas prendas. Muy bien. No olvides que la alta costura ya no es privilegio de pocos.